Pero en ese caso que usted nos recuerda de Santo Tomás, justamente fue después de su resurrección, se aparece a los apóstoles nuestro Señor Jesucristo, pero ese día no estaba Santo Tomás. Y Santo Tomás, cuando le cuentan, él dice, si yo no toco sus llagas y no meto mi mano en su costado, no creeré. Y bueno, y si nosotros fuésemos Dios, ese miserable estuvo tanto tiempo conmigo y no cree, y yo hice tantos milagros y todo, y miren cómo me paga, ¿no? Esa sería una actitud humana. Una, ¿no?, actitud humana natural que uno de nosotros pecadores tomaría. Pero ¿qué actitud toma nuestro Señor Jesucristo? Se vuelve a aparecer. Y imagínense con qué tono de voz, con qué bondad. Tomás, aquí están mis manos. Aquí está mi costado. Mete tu mano en mi costado. Nuestro Señor yo creo que solo con su tono de voz ya lo debe haber hecho creer. Pero Él quiso que tocara y que metiera su mano en el costado. ¿Por qué? No solo por Él, sino para la historia. Y yo creo que con los milagros eucarísticos nuestro Señor hace lo mismo. Es una forma de decirnos a todos nosotros, toca en mis llagas, mete tu mano en mi costado. Es una forma de dejarnos patente y evidente a los ojos cómo con esos milagros para hacernos tener una fe total, inquebrantable. Sí. Incluso, si me permite contarle el primer milagro eucarístico del día de hoy, fue lo que sucedió en el milagro del anciano, un milagro eucarístico que tiene más de 12 siglos y existe, hasta hoy en día está ahí en un relicario muy bonito en Italia, en la ciudad del Anciano, que se dio con un sacerdote. En la época la iglesia era la iglesia de San Longinos. Imagínense qué relación tan impresionante. Para los que no saben, Longinos era el romano, el soldado romano, que fue el encargado de meter la lanza en el costado de nuestro Señor, ese costado que fue el propio Santo Tomás que tocó después, que por cierto, paréntesis, el dedo de Santo Tomás que metió lo metió en las llagas y en el costado de nuestro Señor, el dedo está incorrupto. Quiso la providencia, quiso Dios que ese dedo permaneciese incorrupto, que no se corrompiera, valga la redundancia, porque era el dedo que había tocado en la llaga de nuestro Señor. Pero bueno, tocó el corazón. Exactamente. Cerrando el paréntesis de Santo Tomás. Entonces Longinus fue el que perforó el costado y la lanza llegó hasta el corazón y ahí salió el agua, ¿no? Exactamente. De ahí se dice que nació la Santa Iglesia. Exactamente. Incluso bonito porque cuentan que una gota, no estoy seguro ahora si de sangre o de agua o la mezcla de las dos, cayó en el rostro de Longinus y le curó, porque él era tuerto, ¿no? Tuerto, sí. Exactamente. Y bueno, la iglesia se llamaba San Longinos, ya vamos a ver que hoy en día tiene otro nombre. Y los monjes de San Basilio cuidaban de esa iglesia y había un monje que tenía unas pruebas de fe tremendas, a la Santo Tomás directamente. Y llegó el domingo y todo el pueblo contentísimo que iba a ver Santa Misa, el domingo con un sol luminoso, el olor a las flores, todo el mundo contento, pero menos el pobre monje, que para él era un tormento celebrar la Eucaristía por las dudas y las tentaciones que le asaltaban en ese momento. Qué bárbaro. Él no quería tener esas tentaciones, esas pruebas, pero era muy duro para él. Entonces él llega al momento de la consagración, todo el mundo súper compenetrado, súper fervoroso, y él con unas pruebas de fe tremendas. Cuando termina las palabras de la consagración, oh milagro, oh sorpresa, el cáliz inmediatamente se convierte en sangre y se coagula en 5 pedazos de sangre coagulada. Y la hostia se convierte en carne. Así que todos los fieles que estaban ahí presentes pudieron pasar a asistir a ese milagro. Inmediatamente sus pruebas y sus dudas en relación a la presencia real del Santísimo Sacramento cesaron en ese instante. Y curioso, es uno de los milagros también más estudiados. Lleva 12 siglos. En 1970 unos científicos italianos hicieron un estudio, comprobaron que era sangre de un ser vivo tipo ave, igualita a la del Santo Sudario.
La carne era del corazón, de un corazón humano, un miocardio. Eso fue en el 70. En el 76, Naciones Unidas, no, perdón, la Organización Mundial de la Salud hizo otro estudio, también diciendo que la ciencia no era capaz de llegar hasta el final y explicar ese portento. Y si no estoy mal, en los 80 hicieron otro estudio y también verificaron que era un verdadero milagro. Tanto así que los científicos que hicieron esos estudios, cuando los monjes fueron a ver los resultados de los estudios, los científicos les dijeron, miren, es el verbo de Dios hecho carne. No, sí. Los propios científicos. Qué muy interesante. Pero bueno, está ya interesante el primer milagro que el hermano Juan Andrés contó. Yo creo que es el más conocido de toda la historia y que quien vaya a Italia, pues, si tenga la posibilidad de ir ahí a Lanciano, es una parada obligatoria. Es súper bonito la presencia que se siente del milagro eucarístico, es impresionante. Entonces vale muchísimo la pena. De que Dios se usa, se vale de esas pruebas de fe, de incluso sacerdotes, jerarcas de la Santa Iglesia, para demostrar su presencia real, ¿no? Y la fiesta del Corpus Christi se proclamó a raíz de un milagro eucarístico que se dio en Bolsena en 1263. Había un sacerdote alemán, el padre Pedro de Praga, que lo mismo, estaba pasando por crudísimas pruebas de fe, pues él evidentemente queriendo pedir una ayuda, un auxilio a Dios, él hizo una peregrinación hasta Roma, él quería hablar con el Papa, en fin, para exponerle, que le concediese una audiencia y tal. Y cuando iba de camino, paró en una iglesia, que es la iglesia de Santa Cristina. De hecho, él paró en esta iglesia, una gran santa, también mártir romana, que pasó por las más crudelísimas torturas, y él quiso pedirle a esta santa que intercediese por él para que le quitase estas pruebas de fe. Incluso creo, hermano, perdone que le interrumpa, que murió, es mártir de la Eucaristía, Santa Cristina. Mártir de la Eucaristía. Perdón otra vez que interrumpa ya, pero es que es increíble cómo cada cosa que se habla de la Iglesia Católica, lo que es la riqueza, ¿no? Porque usted empieza a hablar de un milagro eucarístico y hay tantos pormenores que cada aspecto podría dar un podcast, un programa sobre los mártires romanos, sobre los mártires de la Eucaristía, sobre la falta de fe, sobre las iglesias cerca de Roma, que cada una tiene una historia impresionante, sobre el arte, sobre... casi, ¿no? En fin, pero bueno, volvamos. Qué impresionante. Sí. Y pues bueno, cuando este sacerdote paró en esta iglesia para celebrar la misa, pidiendo, incluso hasta se conserva hasta el día de hoy, ¿no? El altar, un altar así minúsculo, tiene una especie de baldaquino. En el momento de la consagración, la hostia que él consagró comenzó a sangrar, ¿no? Y tiñó todo el corporal de esta sangre. Evidentemente que él no supo qué hacer en ese momento, que quedó impresionado, porque aquello que siempre le pareció tan insípido, tan banal, digamos, como que repetitivo, él pronunciaba las palabras y no sentía absolutamente nada. En ese momento él veía delante de sus ojos la transustanciación realizándose de una forma más palpable, y él simplemente envolvió la hostia en el corporal y la llevó para la sacristía. Y claro, en el camino iba goteando, ¿no? la hostia. Esto fue en la ciudad de Orvieto. No, después este corporal se llevó a la ciudad de Orvieto. Ah, perfecto. Pero el milagro fue en Bolsena. En Bolsena. Exactamente. Y después, a raíz de esto, se avisó al obispo, justamente para que verificase los hechos, tal. Y este sacerdote luego consiguió una audiencia con el Santo Padre y se realizó una procesión en que el Santo Padre iba al encuentro de las sagradas especies con las cuales había ocurrido el milagro. Y cuando iba a medio camino se encontraron, ¿no? Y cuenta la historia que en ese momento el Papa, que era Urbano IV, se postró rostro en tierra para adorar a la Sagrada Eucaristía en ese momento, que fue un momento sumamente emocionante. Y pues bueno, a raíz de esto él nombró una comisión para estudiar un poco más sobre este milagro tal, y esta comisión estaba pues ornada por dos grandes santos teólogos, Santo Tomás de Aquino y San Buenaventura, que de hecho más adelante, un año después, fue que se proclamó propiamente la solemnidad del Corpus Christi. Ahí también entra un poco en juego, que sería un poco largo de explicar ahorita, unas revelaciones de Santa Juliana, pero el Papa, pues bueno, viendo todo este panorama,
vio que era una señal de Dios de que se proclamase esta solemnidad dentro de la Santa Iglesia, y a partir de ahí, pues bueno, se viene celebrando anualmente la solemnidad del Corpus Christi. De hecho, pues mandó a Santo Tomás de Aquino a escribir los himnos, aquel hecho famoso en que él rompe sus escritos delante de San Buenaventura, etc. San Buenaventura rompe sus escritos. Y pues bueno, a partir de ahí es que la Iglesia Católica se regocija anualmente con la celebración del Corpus Christi.